Cantemos un salmo nuevo, el salmo de la vida al Señor, con instrumentos de alabanza, alabemos a nuestro Señor, el Señor. Cantemos un salmo nuevo, un salmo de la vida al Señor, con instrumentos de alabanza, alabemos a nuestro Señor, el Señor. Cantemos un salmo nuevo, un salmo de la vida al Señor, con instrumentos de alabanzas, alabemos a nuestro Señor, el Señor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adorad es su Rey, es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adorad es su Rey, es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Solemne resuena la voz con gran regocijo, tributo del globo al Rey soberano, al buen Salvador, dignísimo es el más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adorad es su gloria, nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adorad es su Rey, es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, amén. El monte de Sión se alegrará y las hijas de Judá se gozarán por los juicios de nuestro Dios, de justicia está llegando. El monte de Sión se alegrará y las hijas de Judá se gozarán. Caminada alrededor de Sión y rodeada con las maravillas de Jehová. El monte de Sión se alegrará y las hijas de Judá se gozarán. Juicio de nuestro Dios, de justicia está llena de su diestra. El monte de Sión se alegrará y las hijas de Judá se gozarán. Caminada alrededor de Sión y rodeada con las maravillas de Jehová. El monte de Sión se alegrará, aleluya. Oh, sí, Señor, de nuestro Dios, de justicia está llena su diestra. El monte de Sión se alegrará y las hijas de Judá se gozarán. Caminada alrededor de Sión y rodeada con las maravillas de Jehová. Es Dios quien me sigue de poder, aleluya. Quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies
alegrará y las hijas se gozarán por los vicios de nuestro Dios. De justicia está llena su diestra, el mundo de Jesús se alegra. Aleluya, aleluya, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, oh Jehová. El monte de Sión se alegrará y las hijas de Dios se gozarán por los juicios de nuestro Dios. De justicia está llena su diestra, el monte de Sión se alegrará y las hijas de Dios se gozarán. Caminar alrededor de Sión y rodeadas con todas las maravillas de Jehová. Viene una gloria, descendiendo y está en la presencia del Señor. Viene y vasijas de barro llena hoy. Viene una gloria, descendiendo y está en la presencia del Señor. Aleluya, gloria a Dios, gloria. Viene una gloria, descendiendo y está en la presencia del Señor. Viene una gloria y vasija de barro llena hoy. Viene una gloria y está en la presencia del Señor. Viene una gloria y vasija de barro llena hoy. No recordéis las cosas del pasado, cosas antiguas traigáis. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. Abriré camino otra vez, el desierto lo abriré, ríos abriré en el desierto y mi escogido beberá. Y ríos de agua el desierto fluirá, y ríos de agua en el desierto fluirá. No recordéis las cosas del pasado, cosas antiguas traigáis. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. Abriré camino otra vez, en el desierto lo abriré, ríos abriré en el desierto y mi escogido beberá. Y ríos de agua, aleluya, gloria, gloria a Dios, gloria a el desierto y ríos de aguas el desierto fluirá, y ríos, oh, qué promesa. Otra vez, no recordéis las cosas del pasado, cosas antiguas traigáis. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. Abriré camino otra vez, el desierto lo abriré. Ríos, y ríos de agua
porque santo, 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 cantamos a Jesucristo el Rey. Porque digno, porque digno, 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 cantamos a Jesucristo el Rey. Fueron las palabras del ángel Alón. Escapa al monte por tu vida. Y esas son las palabras del Espíritu para vosotros, oh iglesia. Ya no es el tiempo de acercar tus tiendas a Sodoma y Gomorra, porque muy pronto el juicio vendrá sobre Sodoma y Gomorra. Es el tiempo de salir y escapar a mi presencia, dice tu Dios. Sube al monte, trae madera, dice tu Dios, para edificar altares a tu Dios. Escapa por tu vida, dice tu Dios. Pero eso no fue suficiente, sino que él permitió que la inmundicia de Sodoma entrara a su hogar, a su familia, Señor. Y mi petición hoy es que nos limpies Sí, y que Señor. no permitas que la inmundicia de este mundo Oh, sí, entre Señor. a nuestros Oh, hogares y a sí, nuestras Señor. vidas, Señor. Purifícanos, por favor. Oh, purifícanos, por favor. Oh, púrganos, Señor. Purifícanos por amor a tu nombre. Oh, precioso Señor. Aleluya. No perdamos ese sentir, hermanos. A veces no dan ganas de interrumpir si el río del Señor está, pero es momento de que los niños salgan, y mientras ellos salen con toda la reverencia, vamos a cantar otra vez este coro. Adoramos, adoramos, adoramos tu nombre.
Gracias, Señor, gracias te damos, porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Señor, gracias por tu presencia, Señor, porque tú eres santo y fiel. Señor, quédate con nosotros en el resto de este servicio. Sigue hablando a nuestros corazones, Señor. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, para recibir de ti lo que tienes para nosotros. Haznos una tierra fértil, Señor, una tierra que dé fruto al 100%, Padre, por amor de tu nombre. Gracias te damos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta mañana quisiera que me acompañen, por favor, al Evangelio de Lucas en el capítulo 21. Queremos tocar un tema en el cual el Señor ha estado inquietándome y es algo actual también, que tiene que ver con estos tiempos que estamos viviendo. En el verso 25 y verso 26 vamos a leer. Capítulo 21, verso 25 y 26. En el contexto de la segunda venida del Señor. ¿Y cuántos sabemos que estamos cerca de su segunda venida? Amén. ¿Anhelamos su venida? ¿Esperamos su venida? En ese contexto dice, entonces, dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, dice, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. Ayer, ¿cuántos de acá estuvimos en el tiempo de la oración? Muchos de nosotros. Y oíamos la meditación del hermano pastor. Y cuando yo estaba ahí sentado escuchando, yo decía, amén, Señor. Porque era parte de lo que el Señor había estado hablando a mi vida. Y confirmó lo que íbamos a compartir en esta mañana. Gracias, hermano Mario. Dice, confundidas las gentes, los hombres desfalleciendo, dice, por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Y hemos oído últimamente, grandes cosas vienen, difíciles cosas vienen. Preparémonos, estemos listos. Pero la situación está ya, hermanos. No es que va a ser de aquí a unos años, no, es ya. Y el Señor me hablaba de esa situación del temor, de lo que viene. Y desfalleciendo, dice las gentes, las personas desfalleciendo, y yo lo busqué en el diccionario del Strong's, pero dice, tiene que ver con dejar de respirar. Eso es desfallecer. Cuando alguien pierde el oxígeno y le cuesta respirar, quedar sin aliento o desanimado, eso es desfallecer. Cuando alguien está que pierde la respiración, le falta el aliento y ya no tiene fuerzas, así es la condición de los hombres. ¿A causa de qué? ¿Qué produce eso? El temor, el miedo, la zozobra. Yo no sé si compartí con ustedes anteriormente una caída que yo tuve. No recuerdo, pero si alguien ya la escuchó, la va a volver a escuchar. En el mes de marzo del año pasado, estando el tiempo
más fuerte de la pandemia o plandemia, me tocó trabajar en un ático y era un área en construcción, entonces todo estaba abierto y era un ático con el techo en tipo A. Entonces a mí me toca trabajar parte del techo, pero cuando yo subí las gradas no me percaté, no me di cuenta que las gradas no estaban en el centro del cuarto, era un cuarto pequeño, sino estaban más hacia el lado derecho mío, o sea, el izquierdo suyos. Y yo subí las gradas y empecé a trabajar y hice lo que tenía que hacer del lado izquierdo en el techo. Pero cuando agarré del lado derecho, ya iba caminando un poquito hacia atrás, cuando yo no sé en qué momento, hermanos, yo solo sentí que me fui. Pero algo sucedió porque las gradas estaban, por ejemplo, aquí atrás, y yo hice esto así. Cuando yo hice así, ya no sentí nada. Pero fue algo que sucedió, no sé, yo no me explico, y yo se los he tratado de explicar a mi familia y no me han entendido todavía. Pero yo di vuelta en el aire y no me fui así como estaba parado, no, sino di vuelta en el aire y me fui con la espalda hacia las gradas y golpeé, y una grada me dio en la parte lumbar de la columna y la otra grada en la parte de la clavícula más arriba. Y el golpe fue duro, hermanos, porque yo venía como que fuera volando y golpeé y luego me fui para abajo. Entonces el dueño de la casa estaba en el primer piso y subió corriendo y me dijo: ¿qué pasó? ¿Se cayó? Sí, le dije. Yo ya estaba parado y en ese momento yo no sentía mucho el dolor, no sentía mucho dolor, pero empecé a sentir algo bien tremendo, hermanos. Porque ¿saben qué pasó en mi mente? Yo voy a abrir mi corazón con esto, no había contado a mi familia todavía, pero empezó en mi mente, empecé a ser bombardeado con pensamientos. Yo dije: ¿qué pasó? O sea, yo no soy un joven, ya tengo mis añitos, y una caída de estas directamente en la espalda, o sea, mi pensamiento fue lo peor. Yo me quebré la espalda, o sea, eso fue lo que pensé. Yo me quebré la espalda, ¿y qué voy a hacer? Yo no voy a poder trabajar. ¿Cómo voy a sostener a mi familia? Y empieza una angustia. Y por supuesto, ¿un qué? Temor. Y cuando empecé a pensar eso, hermanos, y vino eso a bombardearme, yo decía: Señor, empecé a orar: Señor, ¿qué es esto? Y empecé a sentir cómo todo se nublaba y era oscuro alrededor, y yo empecé a perder el conocimiento, el estómago revuelto, una náusea, y eso, me faltó la respiración, no podía respirar. Entonces el dueño de la casa me dijo: ¿sabe qué? Acuéstese en esta cama. Yo sentía que si yo me acostaba iba a perder el conocimiento. Entonces le dije: espéreme, voy a sentarme. Y me senté. Y en eso, hermanos, cuando uno está en ese momento, cuesta orar. Cuesta orar. No es tan fácil. Y yo decía: Señor, solamente mi pensamiento era: Señor, ¿qué es esto? Señor, ¿qué es esto? Un clamor en mi pensamiento. Pero el temor estaba inundándome. Entonces mi única solución en ese momento fue acostarme en el piso. Y me acosté en el piso. Y estando ahí, traté de respirar un poco más profundo y empecé a sudar, hermanos, a sudar. Y mojé, de manera que mojé el piso ahí, y luego ya me sentí mejor. Bueno, gracias al Señor me llevaron a la casa y los pastores llegaron y oraron por mí. Y el Señor me tocó, hermanos. Y es una bendición poder ver la misericordia de Dios, que hubo un poquito de secuelas después, pero el Señor me sacó adelante. Y lo traigo a colación por el temor
que viene después de la angustia. Meses después, ya trabajando en otro lugar, tuve una cortada de un dedo. O sea, trabajando, me corté, pues se llevó la uña y yo sentí que llegó hasta adentro la cortada y empezó la sangre. Entonces inmediatamente fui a lavarme la mano y a lavar y limpiar todo eso. Y comenzó lo mismo. Comencé a sentirme igual. Pero en este caso no era algo que hubiera sido tan grave para que me estuviera pasando lo mismo. Empecé a sentirme mareado y falta de aire. ¿Y esto qué es? No, esta vez no me va a pasar lo mismo. Yo salí inmediatamente afuera y empecé a caminar y a respirar profundo y a mi mente desviarla para otro lado y a respirar profundo y tranquilo, pasó. Pero el temor, el miedo, la angustia que viene de enfrentarse a algo desconocido, eso es el temor, hermanos. La angustia de enfrentarse, la angustia que viene de enfrentarse a algo desconocido, y viene cuando perdemos el control de una situación. Viene cuando perdemos el control de una situación. Eso produce el temor. ¿O no es cierto que cuando jugábamos, ¿quiénes jugábamos de pequeños a esconderse? Bueno, ya de grandes ya jugábamos a agarrar de sorpresa, ¿no? A agarrar de sorpresa a alguien. Y cuando alguien está tranquilo, sin pensar en nada, y de repente llega alguien y lo asusta, ¿qué pasa? ¿Sí? La reacción, ¿no? Es de temor, es de miedo. ¿Por qué? Porque no sabíamos que algo venía. Pero si nosotros vemos de reojo, ahí viene, y de repente ya no nos agarró de sorpresa, no tuvimos miedo, no nos asustamos, porque pudimos ver, sabíamos que venía. Pero el temor viene de la angustia de enfrentarse a algo desconocido, y cuando perdemos la situación, el control de la situación, hermanos. Y a veces es por situaciones, es decir, no tan difíciles o pequeñas. Por ejemplo, que alguien pierda el trabajo. A mí me tocó hace unos básicamente 2 años. Hermanos, yo nunca había experimentado lo que era quedarse sin una semana de salario o yo estaba acostumbrado a que constantemente, o en la semana o a los 15 días en nuestros países, o al mes, estaba mi chequecito, mi pago. Pero el Señor empezó a moverse en el trabajo y cambiaron situaciones y las circunstancias se movieron, y a tal punto se volvió difícil. Entonces estaba orando: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? En ese tiempo consulté con mi líder y me dijo: hermano, yo creo que sería bueno buscar otra oportunidad en otro lugar. Y empezamos, y el Señor abrió la puerta para moverme, y trabajando con otra persona siempre en el mantenimiento de casas y reparaciones. Y esta persona me iba a dar solamente 3 días en la semana, y luego los otros 2 días yo ya tenía algunos clientes, y trabajando extras yo ajustaba mis ingresos. Ok, bueno, ahí vamos. Pero de repente, al final de 3 meses más o menos, un viernes me dice esta persona: mire, ya no tengo más trabajo, así que para el lunes ya, disculpe, pero perdone. Wow. Entonces ahí viene la angustia, ¿no? El temor. ¿Y qué es lo que viene después de cuando hay angustia? Viene una pregunta a nuestra vida. ¿Qué pregunta viene? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? La situación se complica, y la angustia y el temor, porque tenemos responsabilidades que cumplir. Pero bueno, había unos clientes a los que yo les trabajaba, y a través de otras actividades y ir
tratando de conseguir clientes y movernos un poquito y todo. El Señor comenzó poquito a poco. Y luego el Señor comenzó a bendecirnos. De manera que lo que yo a veces ganaba en toda la semana lo hacía en 2 días o en 3 días. Y el Señor comenzó a bendecirme. Pero que no dejé de pasar por la angustia y el temor. A veces en cositas pequeñas, ¿no? Esas son cositas pequeñas que tenemos que enfrentar en la vida. Pero que cuando vienen situaciones mayores. Que cuando vienen situaciones mayores, hermanos, como las que estamos oyendo que vienen. ¿Cómo vamos a enfrentar esas situaciones? Pero ustedes me van a decir, en el verso que leímos, decía que desfallecieron los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas venideras, ¿no? Ahí está hablando de los hombres, la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Desfalleciendo los hombres, hermano, pero esos son los hombres que no conocen al Señor, que no tienen el entendimiento que nosotros tenemos de las cosas del fin que ya están pronto a venir. Nosotros ya sabemos esas cosas, hermano. ¿Por qué? Como cristianos nosotros sí sabemos que viene eso y debemos prepararnos. Pero veamos al gran profeta Elías. No vamos a ir a la escritura por cuestión de tiempo porque se nos va el tiempo, pero el profeta Elías, fíjense hermanos, el profeta Elías, ¿qué hizo el profeta Elías? Hermano, solamente hizo descender fuego del cielo. Solamente hizo volver a todo Israel de la adoración a los dioses paganos, a Baal y a Sera, a Jehová su Dios. Era un gran profeta, ¿no? Claro, él había visto cosas grandes. Dice que cuando, bueno, por su palabra, dice que cesó de llover en Israel, ¿no? Y por 3 años y medio no llovió en todo el país a causa del pecado que había en Israel. Él trajo el juicio para Israel. El propósito de Dios era volver a Israel a su Dios. Y él cumplió ese propósito. Pero dice que cuando ya se llegó el tiempo y el Señor destruyó a los profetas y todo. En esa época era el rey Acab el que gobernaba junto con Jezabel. Básicamente Jezabel era la que gobernaba. Pero dice que estando ahí en el monte Carmelo donde se hizo el sacrificio, ahí estaba Acab también. Ahí fueron destruidos los profetas, destruidos los ídolos. Y él subió al monte, dice, y él se inclinó a orar. Y le dijo a su siervo: ¿qué ves hacia el mar? Le dijo: no veo nada. Bueno, ve 7 veces, vas y regresas y me dices qué ves. Y cuando el siervo, el criado, le dice la 7ª vez: ¿qué ves? Una pequeña nube en el mar. Ok, bueno, ve y dile a Acab que unja su carro y que se vaya a Jezreel, porque la lluvia lo va a alcanzar. Después de 3 años y medio, la lluvia lo va a alcanzar. Dice que en ese momento el profeta Elías bajó y se fue para Jezreel, perdón. ¿Saben cuánto era? 33 kilómetros o 20 millas. Y el profeta Elías no era un jovencito, pero él se fue y llegó a pie antes que el rey Acab. ¿Cómo eran esas cosas? ¿Cómo se fue? ¿Y cómo llegó antes? El rey iba a caballo. Esas cosas veía el gran profeta Elías. Esas cosas hacía, esas pequeñas cosas hacía el profeta Elías. Imagínense un hombre de ese tamaño, un hombre de fe de ese tamaño. ¿Qué pasó con el profeta Elías? Dice que al llegar Acab al palacio y hablar con Jezabel, algo triste, hermano, sucedió. Porque en el corazón de Elías estaba la posibilidad
como todo ser humano, ¿no? De anhelar que su rey entendiera los propósitos de Dios y que no caminara en el pecado. Y tal vez estaba esperanzado en que Acab reconociera todo lo que Dios hizo, porque Acab fue testigo de que Dios hizo descender fuego del cielo, no fue Elías, que Dios hizo que lloviera después de 3 años y medio, que Dios destruyó a los profetas de Baal. Pero Acab no lo vio así. Y cuando él llegó con la noticia ante Jezabel, le dijo: mira, esto y esto y esto hizo Elías. ¿Y qué pasó? Jezabel dijo: y dice que se enfureció Jezabel y le mandó un mensajero al gran profeta y le dice, así haga Dios, así hagan los dioses, porque eran sus dioses, y aún me añadan, si tú no estarás mañana a esta hora como uno de esos profetas. Él lo amenazó. ¿Y qué pasó con el gran profeta, hermanos? Se desanimó, desfallecieron sus fuerzas, a tal punto que salió de ahí huyendo por su vida. Y dice que caminó por un tiempo y después debajo de un enebro decía: Señor, quítame la vida. Si haces así, quítame la vida. Se desanimó el gran profeta, hermanos, hasta que el Señor, dice, le envió comida y él fue alimentado, sustentado, y le dijeron, lo despertaba el ángel y dice: come, porque largo camino te resta. Y ustedes saben la historia, que llegó a unas cuevas y ahí el Señor lo toca y lo levanta y le dice: no has quedado tú solo, todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. No estás tú solo, no estás tú solo, yo estoy contigo. Y ese profeta es animado, ¿verdad? Y luego vuelve, y ustedes saben lo que hizo ya con Eliseo. Pero hermanos, un gran profeta de Dios, viendo las cosas que Dios hacía, siendo partícipe, fue desanimado, desfallecieron sus fuerzas. Hermanos, no hay garantía de que cuando vengan las cosas como están escritas, nosotros no perdamos la fe y la fuerza. No hay garantía, hermanos. ¿Cómo salir del temor? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo si aún no lo estamos viviendo? Sabemos que viene. Quizás ni estamos conscientes, hermanos, como hay muchos. Como hay muchos que lo que venga, hermano, no hay problema. El Señor, sí, el Señor está con nosotros, sí, pero cuando venga, ¿cómo vamos a reaccionar? Si aún, dice, ¿verdad?, la Escritura, si aún los escogidos dice, serán cortados esos días para que los escogidos se salven. Ayúdanos, Señor, danos gracia en este tiempo que viene, hermanos. Quiero por favor que me acompañen a otra escritura en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30. Vamos a ver algo en la vida de David. A mí, perdónenme, pero me impresiona mucho y el Señor me ha tocado mucho con la vida de David. He tratado de estudiar un poco la vida de David y me ha impactado lo que el Señor me ha mostrado. Muchas verdades de cómo enfrentar a los enemigos. Hoy oíamos, ¿verdad? Diga el débil, ¿qué? Fuerte soy. Y ahí en ese contexto
acuérdense, dice en ese contexto David y sus hombres, porque David se había pasado a los filisteos, ¿verdad? Con sus hombres, eran como 600 hombres. Y él se había pasado porque estaba siendo perseguido de Saúl. Entonces él huyó y se pasó del bando de los filisteos. Y entonces en el capítulo 29 los filisteos iban a tener guerra contra Israel. Y entonces, siendo fiel, David se presentó con el rey de los filisteos y les dijo: nosotros también los acompañamos a la guerra. Pero los otros reyes le dijeron al rey de los filisteos: no, que no vaya David, porque él va a congraciarse con su rey, con Saúl, y va a estar a favor de ellos y se va a volver contra ti en la guerra. Entonces le dijo el rey de los filisteos: no vayan con nosotros, no, los demás no están de acuerdo, mejor en otra ocasión, yo sé que tú eres fiel, pero ándate de regreso. Y cuando él regresó con sus 600 hombres a donde ellos vivían, en la ciudad de Siclag, habían pasado merodeadores, dice, amalecitas, que habían puesto a fuego a la ciudad y se habían llevado cautivas a sus esposas, a las esposas y a las 2 esposas de David y a las esposas de los demás y a sus hijos. Y dice que cuando ellos llegaron a esa ciudad y vieron esto, se desfalleció su corazón. Y ellos lloraron, dice, hasta acabar con sus lágrimas. Ahí en los primeros versos de ese capítulo dice: hasta acabar con sus lágrimas, hermano. Imagínense qué angustia. O sea, ¿qué pasó con nuestras esposas y nuestros hijos? ¿Están vivos todavía? Ellos no sabían. ¿Qué hicieron? Se los llevaron, pero ¿estarán vivos? ¿Les hicieron algo? Qué angustia, ¿no? ¿Qué pasó con? O sea, ninguno quizás de nosotros ha vivido eso, pero todos estos hombres estaban en gran angustia y dice, en gran amargura. Leamos el verso 6. Dice: y David se angustió mucho. La angustia, ¿no? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Estaban en amargura de alma, hermanos, desesperados, en gran angustia y temor. Pero dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En medio del temor y porque no solo había angustia de sus esposas, sino estaba el temor de que lo iban a apedrear. Ellos lo seguían a todos lados y que mi líder me falló a causa de que me llevó allá, ya no está mi familia. Es una situación complicada para David, para todos ellos. Pero él se fortaleció. ¿Y saben qué significa esa palabra fortaleció? En hebreo es asir, se llama, y significa esforzarse, significa esfuerzo. ¿Qué oíamos ayer? Esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor a Josué, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Es la misma palabra para esforzarse. ¿Y qué se dijo que era esforzarse? Sacar fuerzas de debilidad, sí, pero donde ya no hay fuerzas, hay que sacarlas. Eso es fortalecerse. Ahora, los hombres no pueden hacer eso, hermanos. ¿Cómo va a fortalecerse alguien sin eso? ¿Qué pasa en los hombres? Mejor se suicidan, se quitan la vida, no tienen esperanza. ¿Qué? Perdieron todo. Pero aquellos que confían en Jehová se fortalecen en Él. ¿Qué dice ahí? Dice: se fortaleció en Jehová su Dios. Ellos estaban
hermanos, en una situación muy difícil. Pero, ¿cómo nos fortalecemos, hermanos? Yo quiero que me acompañen a Deuteronomio, por favor, en el capítulo 31 y verso 6. Vamos a ir a 3 citas. Si quieren, si lo podemos poner. Deuteronomio 31, 6, para que no se esfuercen tanto, vamos a leerlo ahí. Esto fue lo que Moisés le dijo a Josué y al pueblo de Israel cuando ya estaba por morir. Les dijo: esforzaos, es la misma palabra. Esforzaos, o sea, fortaleceos. Y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Hermanos, ¿cómo nos fortalecemos? Cuando sabemos y entendemos que Jehová, tu Dios, es el que va contigo. Hermanos, Él no nos deja, aún en medio de la dificultad más extrema, Él va con nosotros. Esa es nuestra esperanza, y solo podemos ser fortalecidos y esforzados si entendemos que Él está allí, que Él va con nosotros. Hermanos, el tiempo viene, y sí, difícil, pero solo podemos esforzarnos en Él. Solo podemos ser fortalecidos en Él. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Pongamos otro versículo, por favor, en Salmos 23, es el famoso Salmo 23, verso 4. El Salmo 23, este es una angustia terrible, hermanos. Dice: aunque ande, si lo podemos leer ahí en la pantalla, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, es el aliento y el soporte que viene del Señor. En el momento en el cual estamos ahí metidos en ese foso, en esa poza de angustia, de temor, y empezamos a orarle: Señor, ¿qué hago? ¿Cuál es la respuesta, Señor? Para David, en ese momento, dice que después de esa situación que él vivió, y él se fortaleció en Jehová su Dios, él pudo ver que él estaba que el Señor estaba ahí. Llamó al sacerdote Abiatar. Abiatar le dijo: tráeme el efod, quiero consultar al Señor. Y el sacerdote le llevó el efod, y entonces le dice: ¿qué hacemos, Señor? ¿Vamos contra los merodeadores? Y el Señor le dice: sí, vayan. ¿Los vas a entregar en nuestras manos? Sí, vayan, yo los voy a entregar. Y entonces, ¿qué hizo? Muchachos, el Señor dice que Él va a darnos la victoria, así que levántense y vamos. Y hermanos, ellos venían de un lugar, ya estaban cansados, agotados, y todavía habían llorado toda la noche. Pero ellos fueron, hermanos, se fortalecieron y se fueron a la batalla, a librar a sus familiares, ¿sí? Cuando el Señor fortalece, hermanos, salen las fuerzas que no son nuestras, sino de Él. Amén. Que, hermanos, seamos animados en esta mañana a que cuando eso venga, seamos fortalecidos en su fuerza. Vamos a Isaías en el capítulo 35, verso 4, hermano, por favor. Isaías 35, verso 4. Dice: decid a los de corazón apocado, esforzados. Estas palabras, estos esforzados, es la misma palabra que estamos viendo, que está en Josué 1. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Hermanos, si tenemos esa esperanza
de ser esforzados, no por nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas. Él mismo estará con nosotros ahí, hermanos. Esa es la confianza. Esa es la confianza, que Él va a estar con nosotros ahí. Solo si estamos conscientes de que Él está ahí con nosotros, vamos a poder salir adelante. De lo contrario, hermanos, no hay manera. El hombre por sí solo se hunde. Miremos al Señor Jesús. No vamos a ir a la cita, pero ¿quién pasó una agonía tan terrible antes de la cruz? ¿Sí? El Señor, nuestro amado Salvador. En Lucas capítulo 22, no vamos a ir ahí, pero en el huerto de Getsemaní dice que Él estaba ahí derramando en gran agonía su vida, delante del Señor. Señor, aquí estoy dispuesto. Es difícil, Señor, pero aquí estoy. Muchas cosas me van a sobrevenir estos días. Necesito tu fuerza, necesito tu gracia. Hay angustia, hay temor, sí, porque el Señor también era parte humana, ¿no? Tenía sentimientos, emociones, como nosotros tenemos. ¿Y qué dice? Que un ángel fue enviado. Un ángel fue enviado. Si quieren, vamos ahí en el verso 43, mejor sí, 22:43, solo para que veamos. Lucas 22:43. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Fortalecerle. Para fortalecerle. ¿Eso qué significa? Que el Señor, el Padre, estaba con él. Estaba con él. Y en muchas ocasiones el Señor es fortalecido por ángeles. Sí, lo vemos cuando fue probado. Dice que ángeles lo fortalecieron. Y quizás vamos a ver esas situaciones de aquí en adelante. Solo sostenidos por la misericordia de Dios, su gracia, su presencia. Por eso necesitamos su presencia en este tiempo, hermanos. Necesitamos comprar el aceite en este tiempo. Necesitamos conocer su presencia para que en el día de la aflicción sepamos que Él es el que está ahí con nosotros. Quisiera, por favor, que se pongan de pie. Estamos por terminar. Solo para terminar, quisiera ir a ver otro personaje de las Escrituras. Yo me he identificado mucho con este personaje, hermanos, y es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro. El apóstol Pedro, fíjense, el Señor le dice: va a venir una zarandeada. El enemigo, Satanás, te ha pedido para zarandearte, así que no te vas a escapar. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. ¿Qué le estaba diciendo? Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Yo estoy contigo. Yo ya sé que va a venir y ya sé qué va a pasar, porque le dijo: antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. O sea, el Señor sabía que iba a pasar, pero él le rogó al Padre. O sea, Dios va a estar contigo. No, Señor, yo contigo voy por ti hasta donde sea. Yo voy, aunque la muerte venga, yo. Hermanos, es tremendo. A la hora, como escuchaba yo un pastor hace muchos años,
que decía a la hora de rajar ocote, porque el ocote se saca de la resina del pino, que sirve para poner en el carbón y hacer fuego, pero es duro, o sea, eso es duro. Dice a la hora de rajar ocote. ¿Quién? Y ustedes saben qué pasó, ¿verdad? Cuando el Señor fue llevado, todos los discípulos se dispersaron. Nadie estuvo con el Señor. Y en el momento en el que Pedro llega, dice, en Lucas relata eso, que llega y con un conocido del sumo sacerdote que conocía el lugar, y él lo deja entrar a la casa donde estaba el Señor. Ahí lo estaban acusando, interrogado por el sumo sacerdote, y entra ahí a la casa, y cuando entra una muchacha ahí le dice: oye, pero tú eras de esos, ¿verdad? No, yo no. Y él, y después otro allá adentro le dice: no, pero tú hablar te delata. No, y empieza a maldecir. Y cuando de repente la tercera vez canta el gallo y él se acuerda: el Señor me lo dijo. Imagínense ustedes, hermanos, también la angustia que ellos estaban viviendo en ese momento, siendo perseguidos, escondiéndose. Era una angustia, un temor. ¿Qué va a pasar? Y él falló, hermanos. Sí, él falló. Estando 3 años y medio con el Señor, si él falla, hermanos, ¿qué garantía tenemos nosotros? Y luego él se arrepiente, ¿verdad? Y él se quebranta y él reconoce que le falló. O sea, hermanos, él estaba devastado, ¿no? Desfallecido, sin aliento. El temor lo venció. Pero llega el momento en el que viene la resurrección. Y yo me impacta, hermanos, cuando el Señor le dice a los discípulos: díganle a los discípulos y a Pedro que me voy a encontrar con ustedes. Yo me imagino que cuando le dicen a Pedro: oye, bueno, el Señor dijo esto, que les dijera a todos ustedes, y a ti, Pedro, que va a encontrarse con nosotros. Y Pedro debe haber dicho: ¿a mí? Pero se dirigió a mí en lo personal, mencionó mi nombre. Sí, dijo: oh, Señor. Ahí recibió el aliento, ¿no? Ahí recibió la fortaleza. Ahí él recibió el ánimo para hacer nuevamente, porque esa palabra en el Antiguo Testamento significa también restauración. Ahí fue restaurado. Entonces, hermanos, en Él tenemos esperanza, en Él tenemos confianza. Pero Él mostró su amor para cada uno de nosotros en esto, hermanos, con Pedro también. Porque la Escritura dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor. Y Él nos ama con amor perfecto, hermanos. Él nos ama con amor perfecto. Y Él sabe lo que viene y por lo que pasaremos. Pero Él va a estar con nosotros. Esa es la ventaja. Esa es la forma en que podemos atravesar y vencer el temor. Porque, hermanos, aún dice, yo leía, escuchaba que dice: aún el temor es una forma de gobernar. ¿Cuántos vimos al principio del año pasado lo de la enfermedad esa? Todo el mundo estaba con pánico. Y casi el 80% de los enfermos que morían quizás era más por el susto que por la enfermedad misma. ¿O no? Si alguien sabía que era seguro que se iba a morir, si se lo sabía. El temor
Y quizás mucho va a venir de eso, hermanos. De infundir temor, de infundir miedo. Pero nuestra confianza está en Él. Y en Él podemos ser fortalecidos. Él nos ama con amor eterno. Y su amor perfecto echa fuera el temor. Así que cantemos ese himno, ese canto, al contemplar la cruz. Para que en medio de ese tiempo, hermanos, que venga, lo contemplemos a Él, lo miremos a Él, que Él está con nosotros. Amén. Al contemplar la cruz de mis cargas, libre soy. Cuando veo la luz de tu faz, toda duda y temor son quitados de mí. Enséñame a confiar en ti. Al contemplar la cruz de mis cargas, libre Señor, te damos gracias por esta palabra de ánimo, Señor. Señor, se le da ánimo al desanimado, Señor. Y tú has hablado a nuestras vidas una vez más el día de hoy, Señor. Tú sabes, Señor, lo que viene, y nosotros también sabemos parte de lo que viene. Señor, pero queremos suplicarte en el nombre de Jesús que nos des la gracia, el valor. Si ha llegado el tiempo ya, Señor, en que seremos probados, si somos verdaderos cristianos, Señor, danos la gracia para este tiempo, Señor. Por favor, anhelamos tu venida. Anhelamos que establezcas tu reino en este mundo, Señor. Porque el hombre ya se ha apartado totalmente de ti, Señor. Sodoma y Gomorra han quedado cortos. Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes a huir al monte de tu presencia, al monte de Jehová, para poder hallar reposo, poder hallar fuerzas allí, Señor. Nos has estado hablando tanto, Señor, y creemos que no va a ser así. Todavía tenemos esperanza, Señor, de que no vayan a ser las cosas así como sabemos. Señor, somos la generación del último tiempo. Queremos ver tu mano obrando, tu gloria manifestándose, Señor. Oh Dios del cielo, lo que sí sabemos es que grandes cosas tienes tú reservadas. Cuánto anhelamos